Siempre yo ando investigando en internet qué sistema yo podría encontrar para mejorar cualquier tipo de PC. En ese caso encontramos un sistema o una distribución de GNU Linux. Se llama Fedora y ese sistema yo podría decir que el 80-90% de las personas que tienen una computadora antigua o cualquier tipo de persona, más o menos el 80-90% que usa internet, se podría adaptar a ese sistema y podría tener un mejor desempeño de cualquier tipo de computadora. Más adelante les diré por qué. Lo primero es que el sistema engloba una forma de estabilidad, funcionalidades y un entorno fácil de utilizar que se podría parecer un poquito a los sistemas que usan las tablets Android y también un poquito a iOS, Android y principalmente a Windows con las ventanas y ese tipo de cosas. Lo que tiene que ver con la personalización y las formas de las configuraciones son muy fáciles de utilizar. Yo podría decir que eso es más fácil de utilizar que las ventanas de Windows 10 con respecto a las configuraciones y ese tipo de cosas. Y también a la personalización. Aquí no hay muchas cosas que cabe sacar como que para personalizar, para llevar a largo o ancho del usuario. No, aquí son muy básicas, pero eso es un lado bueno porque lanza el sistema a un entorno minimalista, a un entorno más como que más en torno al futuro, a como que los usuarios simplemente tengan en los sistemas lo que realmente necesitan. Y eso es bueno porque eso, aparte de que los sistemas no sean muy cargados, es algo bueno porque los sistemas, al no estar cargados visualmente, no estar cargados de código literalmente, y los sistemas van más estables, más fluidos, consumen menos recursos y por ello el hardware de cualquier computadora podría utilizarse. ¿Y por qué digo eso? Lo primero es que el 80% o 90% de las personas que se conectan a internet simplemente usan su computadora para ver videos, investigar y hacer ofimática. A hacer ofimática simplemente me refiero como simplemente editar algún archivo de Word, Excel, PowerPoint. Y aquí tenemos LibreOffice. ¿Qué es LibreOffice? Es lo mismo que hace Office 365, pero totalmente gratis. Y algo que cabe sacar, y es el punto fuerte, es que podemos editar esos documentos aquí de una manera totalmente gratis. Aquí tenemos el Writer, que el Writer es exactamente lo mismo que Word. Tenemos la compatibilidad de poder abrir documentos, editarlos o crear nuevos. Y también está la hoja de cálculo, que es exactamente lo mismo que Excel. Y si ustedes saben lo básico de Excel, por ejemplo, aquí estamos viendo que yo sumo dos casillas y simplemente se suman o se multiplican. Es exactamente lo mismo como se hace en Excel. Aquí no hay mucha diferencia. La diferencia es que todo es gratis, viene preinstalado en el sistema, porque eso es un punto fuerte. Por ejemplo, aquí tenemos el programa o aplicación de presentaciones. Eso es exactamente lo mismo que el PowerPoint. Aquí también vamos a poder abrir, editar y crear nuevos documentos con esos formatos, con formatos viejos o antiguos, porque aquí no hay ese tipo de problema. Porque un punto fuerte que me gustó del sistema es que el sistema, simplemente instalarlo, es más fácil de descargar que Windows, más fácil de instalar, y el sistema de ofimática viene totalmente gratis o preinstalado también en el sistema, lo cual hace que el sistema esté más englobado al usuario final y que el usuario promedio de 80-90% de las personas que conecten a internet puedan utilizar el sistema. Porque también los usuarios de Windows a veces formatean las computadoras y se quedan en la nube al momento de instalar, de tener de Aquí no, instalar aquí el es muy Office difícil 365 que y también podríamos si no encontrar tienen ese tipo de alguna problemas licencia que pagar por surgen ello en Windows. principalmente en el temas de aplicaciones premium. Sí, algo que cabe sacar es que, por ejemplo, navegar a través de internet resulta muy fácil porque aquí tenemos navegadores mucho mejores que el Microsoft Edge, que viene preinstalados en Windows. Aquí tenemos Firefox, que en general se podría decir que es mucho mejor. Aparte también de eso, de una tienda de aplicaciones, que más adelante hablaremos de ello, que hay muchas cosas y que todo es totalmente gratis. Y como que hay juegos, entornos de edición, de por ejemplo, si estudias arquitectura, ingeniería, cualquier tipo de cosa, aquí hay como que cualquier aplicación es totalmente pensada a cualquier tipo de estudiante. ¿Por qué? Porque ese tipo de sistemas o el movimiento de GNU Linux engloba en que si tú quieres agregar algo al sistema, puedes hacerlo. Si quieres agregar algo a la tienda de aplicaciones que podría funcionar a cualquier otra persona, bueno, tú lo agregas y que haces tu aporte al sistema. Sí, para ello tienes que saber un poquito de programación o asociarte a algún grupo. Porque también algo que cabe sacar es que al momento de instalar cualquier sistema de GNU Linux, debemos tener en cuenta que las distribuciones van acompañadas también de las comunidades, como por ejemplo la tienda de aplicaciones. La tienda de aplicaciones no es desarrollada por un equipo de paga, no, aquí es totalmente.
Tú eres un usuario, bueno, tú quieres agregar una aplicación, la agregas simplemente. Así pasa con todas las funciones o la mayoría de funciones que podríamos encontrar en el sistema, como personalización, cualquier tipo de ajuste. Esas aplicaciones, algo que me gustó del sistema son las aplicaciones que trae y también el tema de recursos. Es como que un tema de doble sentido. ¿Por qué digo eso? Porque aquí está consumiendo 3.6 GB de memoria RAM. Yo podría decir que una computadora hace 20 años, no, 15, entre 10 a 12 años, que tenga 4 GB de memoria RAM y no quiera lidiar con Windows, con el sentido de pagar licencias, de tener que actualizar y que hay cosas que se pueden perder. Porque algo que debemos tener por entendido es que Windows, las pantallas azules que surgen en Windows son muy comunes al momento de actualizar o de instalar cualquier otra cosa que surja algún problema con memoria RAM o con el procesador. Aquí en GNU Linux es muy difícil que esto surja, pero eso puede surgir en cualquier sistema, ya sea Windows, Linux, Android, pero es mucho más común verlo en Windows. Otro punto fuerte es el tema de lo que tiene que ver con el desarrollo y también con los requisitos mínimos. Aquí los requisitos mínimos para poder instalar el sistema, porque algo que debemos tener en cuenta al momento de instalar cualquier sistema, esencialmente las distribuciones de Linux, son los requisitos mínimos, como por ejemplo, si tienes una computadora con 2 GB de memoria RAM, pero en definitiva, si tienes alguna computadora que quieras hacer tareas básicas, como por ejemplo editar algún tipo de archivos en Word, PowerPoint, o ver videos en YouTube, o hacer tareas online, porque a veces tenemos un tipo de problema, o simplemente podemos leer noticias, programas abiertos, internet, y eso podría ayudar a la calidad de la funcionalidad. Gracias por ver el sistema, porque algo que tenemos también debemos tener en cuenta es ese balance entre lo que el sistema pide y lo que nosotros le podemos ofrecer al sistema para que el sistema haga un match con nuestra computadora. Con eso me refiero, por ejemplo, si tienes una computadora que tenga los requisitos mínimos o alcance los requisitos con 4 GB de memoria RAM, eso podría andar mucho mejor, pero con los requisitos mínimos yo no te recomiendo, yo no te aseguro, mejor dicho, que el sistema va a andar muy fluido, porque tú estás por los requisitos mínimos, como que por el RAS, lo que simplemente el sistema requiere para poder funcionar, entre comillas, pero no funcionar de una manera exacta. Sí, eso puede variar con respecto a la versión de memoria RAM, por ejemplo, de si es DDR4 o DDR3 o DDR2 o DDR simplemente. Eso podría variar y también podría variar lo que tiene que ver con el procesador y también un poquito de lo que tiene que ver con el almacenamiento, si es SSD, pero eso literalmente no ayuda, simplemente ayuda a tiempos de espera, no más de ahí.